Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y en este código contesta con Shemi, un código ascendente de 5 a 6 letras y que significa algo así como por mi nombre. Y va a contestarle el Mesías más adelante, pero este es el código que encontramos en los versículos 10 y 11 del capítulo 9 de Mateo. Nos encontramos en Mateo 9:11, donde los fariseos preguntan a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y aquí encontramos dos códigos. Uno está enmarcado en rojo, son 3 letras. Cada 2 letras dice Sar, princesa. Y en la palabra fariseos es donde se encuentra la palabra Sara, princesa. Y otro código más adelante, también ascendente, Jermi, famosa. Sara, la esposa de Abraham, era una princesa para Dios, que todos los que estudiamos la palabra sabemos la bendición que le dio a Abraham, donde a través de él iban a ser benditas muchas naciones, muchos gentiles y muchos pueblos. Esto es Mateo 9:11. Estamos en Mateo 9:12 y contesta Yeshua, contesta el Mesías. Y oyéndolo Yeshua les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y vuelve a aparecer el código. Shemi, mi nombre, pero parte de la letra Shin del nombre de Yeshua. Mi nombre es Yeshua. Es lo que nos vuelve a decir para aquellos que están enfermos. Es como Dios lo llamó a su Hijo, Yeshua. Y estamos en Mateo 9:13. Andad pues y aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. ¿Y quién mandó al Mesías a realizar esto? Y vemos el código, son 3 letras en rojo, 5 de distancia entre ellas, y dice Abi, mi Padre. El Padre envió al Mesías a esto. Todavía no era tiempo de juicio, ya estamos en estos tiempos, pero en aquel tiempo había que rescatar a los pecadores, porque Dios quiere la salvación
no la destrucción de las personas. Así es el código. Abi, mi padre. Y aquí vemos en el versículo 13 de Mateo 9 que aparece otro código que dice Moshe, Moisés. Cada 3 letras están enmarcadas en rojo. ¿Y qué hay con la palabra Sadikim? A todos los justos. Es porque está la Alef Tav y la palabra Sadikim. Pues la ley, al ser observada por todos nosotros, porque queremos comportarnos como Dios nos envió sus mandamientos, no aquellos del templo, porque no hay templo, pero sí aquellos que son los pronunciamientos que le llamamos los 10 mandamientos. Los sadiquín se comportan conforme la Torah, no con angustia o miedo, sino con alegría, que se ajustan a estos mandamientos de Dios. Dios mismo sabe que hay momentos de flaqueza, porque estamos hechos de polvo, pero por eso hay, como hemos visto, misericordia. Antes, ya lo dijimos a través de los sacrificios, a través de un Cohen Gadol que era Aarón, y ahora en nuestros tiempos a través del Mesías Yeshua. Entonces, Moshe forma parte importante de la formación de todos los sadikim, porque nos enseñó la palabra de Dios. Estamos en el versículo 14 de Mateo 9 y nuevamente duplicamos el versículo porque hay 2 códigos que se entrelazan y sería difícil darlos a comprender. En la parte de arriba encontramos nuevamente Moshe y un código que está enmarcado en rojo que dice Torah, o sea, la ley. Las 2 primeras de cada palabra, y son 2 palabras, dice Torah, la ley. En el versículo duplicado, en la parte de abajo, tenemos un código ascendente de 3 a 4 letras y dice Nefesh, alma. ¿Y por qué nos dice esto? Dice, entonces los discípulos de Juan vienen a él diciendo, ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Moisés enseñó la ley de Dios y dice que la tengamos en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero lo que tenían los fariseos, tenían otra ley, la ley de las costumbres, una ley judía distinta a la Torah. Y esto es lo que le cuestionaban al Mesías. ¿Por qué no hacía las costumbres del pueblo judío? Porque el Mesías solamente obedece a Dios. Así le fue contestado a Satanás cuando, después de los 40 días en el desierto, así le dijo, solamente a Dios hay que adorar, hay que obedecer. Y nuevamente se le presentaba a través de estos que preguntaban, ¿por qué no ayunan tus discípulos?
Esto es Mateo 9:14. Tenemos el versículo 13 de Mateo 9 y habla de la misericordia y por quién vino, por los pecadores. Y dice arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vienen y le preguntan por qué no ayunan. La actitud de estos fariseos es de que tomaban el ayuno como un sacrificio. En realidad, debe ser una acción de agradecimiento a Dios. Por eso pone Dios aquí el código Haggai, que es el nombre del profeta Ageo y que significa fiesta, pero de sacrificio. ¿Cuál es esta? La del Mesías. El Mesías iba a morir por todos nosotros. Es el único sacrificio que Dios aceptaría de esta manera. No hay otro que pueda sacrificarse por los demás. El código es Haggai, Ageo, y si tú vas a hacer algo para Dios que esté inscrito en la Torá, hazlo con gusto. Si vas a llamar a Dios por su nombre, Jehová, hazlo con gusto. Si vas a llamar a su hijo Yeshua, igualmente con gusto. Y si vas a leer la palabra de Dios, que sea con gran alegría y verás un cambio en tu vida. Haggai, Ageo, este es el código. Seguimos en el versículo 14 y encontramos un primer código que está en rojo, cada 7 letras, y dice Rachel. Es la esposa de Jacob, que significa cordero. Y luego en verde, cada 10 letras, tenemos la palabra Natsal, rescatar. El cordero vino al rescate de todos nosotros. Estos son los dos códigos que encontramos en Mateo 9:14. Mateo 9, y al 14 se le agrega el 15. Dice, y Yeshua les dijo, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos y entonces ayunarán. ¿Qué sucede aquí? Miren, estamos tomando nuevamente el código del versículo 14, que es Rachel, esposa de Jacob, que significa cordero. Pero partiendo también del 14 hacia el 15, viene un código que es un código ascendente, y vemos la palabra es Elom, secreto. El cordero vino en secreto y muchos no le reconocieron. Los de la autoridad, los rabinos, los reyes, no le reconocieron. ¿Y por qué vino en secreto? Porque el pueblo judío conocía que el Mesías hay ciertas condiciones que debe de cumplir en su venida, que unificará nuevamente al pueblo de Israel, las 12 tribus, y dicen, no le unificó, que iba a venir por el perdón
¿Y cómo perdonó? Dicen. Precisamente había que preparar el camino, y por eso el Mesías vino como cordero, en secreto, para buscar el arrepentimiento de todos. Sin embargo, muchos hasta hoy persisten, generación tras generación, en no reconocer que en él se cumplieron todas las profecías, pero en su próxima venida cumplirá totalmente el papel para el cual fue creado, pero en este buscaba el arrepentimiento de su pueblo, del pueblo de Israel. Mateo 9:15. Y Yeshua les dijo: ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo será quitado de ellos, y entonces ayunarán. Y aparece la razón de estos cuestionamientos en un código que Dios pone. En la última letra del nombre de Yeshua sale Abán, maldad, cada 5 letras. Esto es lo que Dios y el Mesías nos comunican. En ellos había maldad, en estos fariseos. Pero vamos a ver cómo se los dice en letras muy claras nuestro Mesías y Dios. Juan 8. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No podemos decir que toda la comunidad judía de aquel tiempo rechazaba al Mesías. Mucha gente, como hemos visto, le seguía. Y también algunos fariseos, y también algunos romanos, y también algunos griegos le seguían. Pero él buscaba rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Y a estos fariseos les dijo su verdad, y hasta hoy continúan diciendo que él no fue el Mesías. ¿Por qué? Aquí encontramos la esencia de eso: maldad. Nuevamente el versículo 15, y encontramos un siguiente código de 4 letras. Es ascendente a 1, a 2 y a 3 letras de distancia entre ellos, y dice Levim, levitas, que significa unir. Ese era el propósito de nuestro Mesías: unir a las ovejas perdidas de Israel, y posteriormente encomendar a sus enviados o llamado apóstoles a que también hablara al pueblo gentil, arrebatándole al reino de Satanás a las personas que ya tenía en sus manos. Este es el trabajo del Mesías que vino a realizar con su sacrificio, venciendo a la muerte y ir venciendo al reino de Satanás. Nuevamente el versículo 15, y al lado de Yeshua, que está en rojo, letras rojas, aparecen 3 letras que tienen de distancia 3 letras entre sí.
y dice Agil, carnero. El Mesías habla del esposo que será quitado de ellos y entonces ayunarán. Aquí está la respuesta que el código nos da acerca del versículo 15 de Mateo 9. Mateo 9:16. Y nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Debería haber un cambio, como ha sucedido en todos los hombres que adoptan las costumbres de Dios y olvidan las costumbres de los hombres. La verdad es un paño recio, y a lo que se refería del vestido viejo eran las costumbres del pueblo judío que había adoptado a través del Talmud. Y aquí vemos el primero, que es código, que es Emet, verdad. Va de 5 a 6 letras, es ascendente. Y luego hemos duplicado el versículo 16 porque se entrelaza con otro código que está abajo, que es cada 3 letras y están señaladas también en rojo. Dice Moré, maestro, el maestro de la verdad. Los fariseos que habían abandonado la Torá, la ley de Dios, no puede escuchar lo que traía este rabí, este moré, que traía la verdad de Dios, porque Dios nunca dice mentira, dice verdad. Y esto no solamente en aquellos tiempos, también el día de hoy es actual. Hay personas que han estudiado la palabra de Dios a través de hombres que dan falsas interpretaciones. El remedio: cambiar nuestra vestidura y aceptar la palabra de Dios, como en este caso estos códigos que nos enseñan la verdad. Que tu vestido no sea viejo, que tu vestido pueda resistir lo que el maestro de la verdad viene a decirnos. Y en el mismo versículo de Mateo 9, el 16, surge otro código que tiene una distancia de 8 letras entre sí, están señaladas en rojo, y dice Halal, alabanza. Cuando conocemos la verdad de parte de nuestro único moré o rabino, nuestro único maestro de la palabra de Dios, cuando la vamos entendiendo, surge la verdadera alabanza del corazón de los que aman a Dios. Halal, alabanza.